Hola queridos amigos, hemos estado hablando de los tesoros de la fe y de la prueba, donde Dios nos da crecimiento, nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Encuentro otro tesoro muy poderoso que nos relata Lucas en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, el de la alabanza y la oración. Resulta que el apóstol Pablo quería ir a predicar el evangelio en Asia Menor. El Espíritu Santo le muestra que no, que debe ir a Filipos, una ciudad muy importante en la parte continental de Grecia, bajo el Imperio Romano, y ahí es echado en la cárcel por unos magistrados antisemitas que, sin hacer una investigación minuciosa de los hechos, lo encarcelan de manera ilegal. Lo único que habían hecho Pablo, Silas, era expulsar un demonio de una medium que decía cosas muy lindas sobre ellos, por cierto. Lo que está en juego, ni más ni menos que el paso del Evangelio de Jesucristo de Asia a Europa. Y viene la oposición. En estos días escuchamos también y vemos acciones ilegales, injustas, el atropello de los derechos de las personas, la intolerancia, el odio, y a veces pensamos, todo está perdido. Pero miremos aquí las poderosas fuerzas que entran en operación en esta historia, guiadas y activadas por el poderoso Espíritu de Dios. Uno es la oración. Hay una mujer que se llama Lidia, que ni siquiera es de Filipos, es de Tiatira, es comerciante de telas finas, es líder espiritual, se reúne por las mañanas, probablemente a las orillas del río Gangites, con otras mujeres de oración. Eso deja ver, según la cultura de la época, que quizá no había suficientes hombres para iniciar una sinagoga. Pero ahí están de nuevo las mujeres, liderando en la Biblia, dándonos ejemplo. Resulta que Lidia adora a Dios, pero no conoce a Jesucristo. Interesante. Cuando Pablo le muestra quién es Jesús, se convierte en discípula. Lidia y las mujeres interceden, oran en la hora difícil del arresto de Pablo y Silas. Y es interesante lo que pasa mientras tanto en la cárcel. Dice Hechos 16:22, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Dicen que estaban apresados de tal manera que sus piernas estaban separadas de tal forma que se producían dolorosos calambres. Y estaban, imaginémonos, metidos en el calabozo más profundo de esta cárcel. Y a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Es impresionante. Pablo y Silas, que sabían en quién habían creído y en quién habían confiado, en lugar de ponerse a quejar, le dicen a Dios a través de sus canciones, a través de la oración: Señor, entendemos, tú nos trajiste aquí, tú nos tenías aquí para predicar el Evangelio en Filipos, en Macedonia. Esto no es sobre nosotros, esto es sobre ti. Y qué hermoso que nosotros podamos también, como ellos, hacer lo mismo. Y cuando esto sucede, cuando el poder de la oración y la alabanza es desatado, suceden cosas sobrenaturales. Viene este terremoto, se abren todas las puertas. ¿Qué nos quiere decir esto hoy? Bueno, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par abiertas, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado, pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas, y luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia, y el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído a Dios. Esto es impresionante. El propósito de ese sufrimiento, de esa presencia en el calabozo, como lo estudiamos cuando vimos la vida de Daniel y los amigos de Daniel,
así como se rompieron esas ligaduras en el fuego de ese horno y Jesús estaba con ellos, aquí también Dios mismo es el que se encarga de romper las cadenas. ¿Y cuál es el objetivo? La salvación de este hombre y de su familia, que se va a unir a la iglesia de Filipos, que está comenzando con Tiatira y con su familia, con Lidia de Tiatira en su familia. Los magistrados le informa el carcelero a Pablo, han ordenado que lo suelte, así que pueden irse, vayan en paz, porque los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con la orden suelta de esos hombres, y no sabían en ese momento lo que había pasado. Pero cuando se dan cuenta de lo que pasa, Pablo le responde a los guardias, porque sabe que la justicia está de su lado. ¿Cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel, pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Y al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron, y después se fueron. Pablo y Silas. ¿Cuánto se parece esta situación de ellos a nuestra situación hoy? Observemos cómo por medio de la alabanza y la oración vino la salvación y empezó a llevarse el Evangelio a Europa, que era la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, hoy en nuestra vida, en las personas, en la voluntad, en la vida de las personas que nos están viendo? ¿Cuál es tu voluntad, Dios, en mi vida? Revélame. Y, Señor, que pueda ser sensible a tu llamado que me dice, predica mi palabra, predica a Jesucristo, predica su Evangelio. Porque así como nosotros nos quejamos a veces en nuestras tribulaciones, en nuestras cadenas, que no olvidemos que no es sobre nosotros, que es sobre ti, y que hay otros carceleros y sus familias, otras personas que necesitan escuchar de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, soy Francisco Rengifo, escritor y comunicador social. Si quieres contarnos, o si quieres contarme los tesoros que has encontrado en tu caminar con Dios, o necesitas conocer más sobre las buenas noticias de vida en Cristo Jesús, sobre las nuevas de esperanza, puedes escribirme a mi correo frarengifo@gmail.com, a mi canal de YouTube o a contacto@editorialdesafío.com. Nos vemos.